La voz que tengo hoy no es la voz del miércoles que estuve con ustedes porque ando por ahí medio acatarrado, pero tranquilo que está controlado, ¿está bien? Así que, Héctor, gracias por la ayuda aquí con el micrófono, porque pues la voz se ve algo afectada y yo les agradezco mucho la atención que van a tener en la predicación, que yo sé que siempre es agradable y es culta. Es culta porque el Evangelio nos educa, ¿verdad que sí? Y damos gracias al Señor por eso. Así que un saludo de nuestro pastor, el reverendo Osvaldo del Brey, de la Junta de Oficiales, del Cuerpo de Ancianos. Obviamente ellos saben que yo estoy aquí con ustedes, así que allí también hay una iglesia que se congrega. Ya tuvimos un primer culto a las 7:30 de la mañana y en estos momentos se lleva a cabo el segundo culto. Así que siempre tener esa conciencia, ¿verdad?, de que no somos los únicos en esta hora que estamos adorando al Señor, sino que muchas iglesias y congregaciones en Puerto Rico y en otros países están haciendo lo mismo que tú y que yo en la mañana de hoy, adorando el nombre del Señor. Así que nuevamente gracias por la invitación, Ernesto, Elizabeth, y gracias por las atenciones. Así que estamos orando mucho por todos ustedes. Y agradezco a Héctor y a Lismaril por la ayuda que me están dando allá arriba. Les invito a buscar en sus Biblias. Y si ven que hago una pausa para toser, pues me permiten ese espacio. A buscar en sus Biblias en el libro de Números, capítulo 11, los versos 10 al 17. Números capítulo 11, versos 10 al 17. Cuando usted lo encuentre, se pone de pie. Si no lo encuentra, como quiera, se pone de pie y lo escucha. Porque preferimos entonces, si perdemos mucho tiempo buscándolo, es mejor escucharlo y ponemos toda nuestra atención en lo que estamos leyendo. Y leo la versión Dios habla hoy. Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada una en la entrada de su tienda, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor: si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a la luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza y lo lleve hasta la tierra que les prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene a mí llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. El Señor le respondió a Moisés: tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. Oremos. Señor, te bendecimos y te alabamos y te damos gracias por tu palabra que siempre nos ha hecho bien, tu palabra que llega a nuestra vida para atender nuestra necesidad. Que en esta hora, Señor, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro espíritu pueda estar en sintonía con tu palabra. Y que si todavía a esta hora, luego de este devocional tan hermoso y tan edificante, todavía queda en nuestra mente o en nuestro corazón algún pensamiento, algún sentimiento que nos distraiga, te pedimos, Señor, que en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tú pongas quietud en esos pensamientos. Aquí estamos, Señor, y te daremos a ti toda la gloria y toda la honra por las cosas que tú harás a través de tu palabra. Pueden sentarse, hermanos.
Qué bueno que el Señor se le apareció a Moisés cuando cuidaba las ovejas de su suegro. ¿Lo recuerdan? Éxodo 3. Qué bueno que el Señor se le apareció a Moisés cuando cuidaba las ovejas de su suegro. Oye, que a uno se le puede aparecer Dios ayudando al suegro o a la suegra. ¿Escuchó bien? Que Dios se le pueda aparecer a uno ayudando al suegro o a la suegra. Pongan oído en eso. Moisés se acercó a mirar lo que allí estaba pasando. Voy a ver por qué no se consume la zarza. Eso es de prepárvulos y primarios, ¿recuerdan? Los jóvenes que están allí. Ver lo que Dios es capaz de hacer con las cosas sencillas. Ver lo que Dios es capaz de hacer con las cosas sencillas. Una persona con la cual yo he tenido siempre una buena amistad me decía, mira, pastor, es que el evangelio no es complicado. Y a veces lo hacemos tan complicado. El evangelio es sencillo. No significa que sea superficial. Es profundo, pero es sencillo. Dios hace de lo sencillo algo extraordinario. Una persona hace poco en un puesto de gasolina que me lo encontré, un conocido, y conversábamos acerca de la iglesia y de Dios, me decía, mira pastor, yo veo a Dios hasta en el traguito de café que me tomo por la mañana. Yo no tomo café, pero esa persona me decía eso, que veía a Dios en el traguito de café que se tomaba en la mañana. Ver a Dios en las cosas sencillas. Dios hizo de la curiosidad de Moisés un momento oportuno para darse a conocer como el Dios de toda gracia. Y escucharlo suena bien, pero vivirlo es mucho mejor. En este caso, la curiosidad no mató al gato. Esa expresión que utilizamos por ahí, ¿verdad que sí? La curiosidad no mató al gato. La curiosidad fue lo que permitió que Moisés se encontrara con Dios. Y todos los que estamos aquí en la mañana de hoy es porque hemos venido a este lugar, ¿a qué? A encontrarnos con Dios. Los que curiosean por ahí, que se asoman el domingo a ver qué es lo que pasa ahí dentro. Y cuando no se atreven a llegar al templo, van a la aplicación y navegan la aplicación y van a la página de internet. ¿Qué están haciendo? Curioseando. La curiosidad para ver qué es lo que pasa en la vida de la iglesia. Así que, ¿qué capacidad tan hermosa tiene Dios y tan poderosa? Que cuando un ser humano anda por ahí curioseando y asomándose, Dios tiene el poder y la capacidad de convertir en esa curiosidad en un momento de encuentro con Dios. Eso es así, hermanos y hermanas. Y que mientras estamos en este templo orando por otros y por otras que están afuera, allí Dios está haciendo cosas hermosas y maravillosas. Porque ese es Dios omnipresente. Y usted dirá, pastor, ¿pero por qué usted está haciendo esa introducción? Bueno, pues yo hago esa introducción porque para entender la conversación de Dios con Moisés y la situación que nos presenta Números capítulo 11, es necesario tener presente que Dios conocía el corazón de Moisés y que Moisés quería conocer el corazón de Dios. Es necesario conocer el corazón de Dios. Escúchelo bien. Es necesario conocer el corazón de Dios. Y cuando digo conocer el corazón de Dios, no estoy hablando de un razonamiento frío y calculado. No estoy hablando de ciencia, de matemática, no estoy hablando de eso. En las universidades nuestros jóvenes y en la escuela superior, los maestros que están por ahí, que dicen no creer en Dios y que son ateos, se baratan con nuestros estudiantes y vacían, ¿verdad?, toda su incredulidad sobre nuestros estudiantes. Y hay una realidad, que el Génesis no quiere explicar algo científico. El Génesis no quiere hacer una prueba matemática. El Génesis lo que está diciendo es que hay un solo Dios que es creador y eso es un asunto de la fe. Y para que usted tenga fe no es necesario comprenderlo todo y razonarlo todo. Si fuese así, nosotros no estuviéramos aquí en la mañana de hoy. El lado desconocido de Dios siempre será mayor del lado que podamos conocer de Él. Lo desconocido de Dios
siempre será mayor que lo conocido de Dios. ¿Usted sabe cómo le llamamos a eso? El misterio de Dios. Que hay que aprender a vivirlo. Y qué bueno que hay una parte que es un misterio de Dios. Porque miren, aún los seres humanos que creen conocerlo todo, ¿qué pasa con ellos? Se hacen dioses a ellos mismos. Y por eso es que están siempre chocando con este Dios, porque no pueden conocerlo todo de ese Dios, porque si lo conocieran, lo metían en un cajón y hacían con ese Dios lo que le daba la gana. Y qué bueno que no es así. Hablo de conocer a Dios a través de las experiencias de vida que uno puede tener con Él. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que conocieron a Dios a través de las vivencias que tenían con Él. ¿Por qué? Porque la fe y la vida cristiana no es un asunto de razonamiento, es un asunto de experiencia. Que yo como pastor estoy aquí tratando de decir unas cosas y explicar otras, pero realmente uno se convence de la fe en Dios cuando uno tiene ¿qué? Una experiencia con Él. Es la experiencia. Así que es necesario conocer el corazón de Dios, pero a través de la experiencia. Los primeros versos de este capítulo 11 dicen que el pueblo comenzó ¿a qué? A quejarse. El pueblo puertorriqueño hoy se está quejando. Sin comentario, analícelo. Comenzaron a murmurar contra el Señor por las dificultades que estaban pasando. Dice el texto, entre los israelitas, los versos anteriores a esos versos que yo leí, escuche esto, entre los israelitas se había mezclado, esa palabra es importante, se había mezclado gente de toda clase. Y escuche esto, que solo pensaban en comer. La Nueva Traducción Viviente dice que comenzaron a tener fuertes antojos. Oiga, que el mundo siempre ha estado lleno de antojos. Siempre. Y cada vez que a alguien se le mete algo en la cabecita, un antojito de eso, la gente anda por ahí tratando de complacer todos esos antojos. Y usted sabe que en la vida nuestra, a quien único uno quisiera complacer el antojo es esa mujer que está embarazada, ¿verdad? Y a veces esas mujeres tienen embarazadas que va a dar a luz, tienen unos antojos que a veces hasta uno los cuestiona, pero bueno, ahí está el antojo. Eso podría ser una excepción. Pero hay una realidad, que el mundo siempre ha estado buscando complacer sus antojos. Y la iglesia y el pueblo de Dios no anda por ahí complaciendo los antojos del mundo. No funciona así. Aún usted, cuando le viene un antojo, usted tiene que analizarlo porque si ese antojo perjudica su salud, su azúcar, la diabetes, la presión. Usted tiene que analizar, o sea, cada vez que usted le viene un antojo a la vida, usted no puede complacerlo. No funciona así. Lo triste es que era de los que se habían mezclado. Y los israelitas dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar y a decir, ojalá tuviéramos carne para comer. ¿Cómo nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto? Y también comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Pero ahora nos estamos muriendo de hambre. Y esta es la expresión más triste. Y no se ve otra cosa que este maná. Y la queja es humana. Sí, la queja es humana. Es el resultado de la inconformidad, del disgusto, la molestia y la frustración. La queja es parte de la realidad humana. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos quejado. O nos han dicho, ¿qué mucho tú te quejas? O le hemos dicho a alguien, ¿qué mucho tú te quejas? Lo triste es cuando la queja se estaciona permanentemente en nuestra vida y provoca que nuestro entendimiento acerca de Dios y cómo obra Dios se distorsione. Ese es el peligro, que la queja que se estacione en nuestra vida y quede ahí, mire, permanente, que nadie la mueva. Y en esta mañana yo te digo, no veas a Dios a través de la ventana de la queja. No veas a Dios a través de la ventana de la queja. Había olvidado que lo tengo allí. Ahora no tenemos más que este maná. Ver a Dios a través de la queja hace que seamos ingratos de su provisión. Mire eso. Y con la realidad que está viviendo nuestro país, en eso es que andamos.
Porque eso era lo que representaba el maná. ¿Qué representaba el maná? La provisión de Dios. ¿Y Dios provee qué? Lo necesario. Lo necesario. Dios provee siempre lo necesario. Yo no necesito que Dios me dé de más. Yo necesito que Dios me dé lo necesario. Lo necesario. Pero cuando uno quiere ver a Dios a través de la ventana de la queja, el maná y la provisión de Dios lo convertimos en nada. Y somos ingratos y malagradecidos con Dios. Y así es que vive nuestro país hoy. Así es que vive nuestro país hoy. Ahora no tenemos más que este maná, casi nada. O sea, rechazar la provisión de Dios. Al pueblo hebreo le sucedió eso en muchas ocasiones. La queja les hizo olvidar que fue Dios quien vio que las aflicciones en Egipto. Que en esta mañana Dios ve tus aflicciones. Que en esta mañana Dios ve tu dolor. Que en esta mañana Dios está aquí para atenderte. Dios está aquí para acercarse a ti. Pero el Señor siguió diciendo, y eso lo dice Éxodo 3, claramente he visto el Dios que ve cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído, o sea que Dios puso el oído en tierra. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado. Mire qué poderosa esa expresión. Por eso he bajado. No se quedó allá. Bajó. Los otros dioses de los otros pueblos se quedaban allá, en sus templos. Los faraones en sus lugares, en sus espacios, allá bien altos. Pero este Dios, ¿qué hizo? Bajó. Y en esta mañana este Dios ha bajado y está en medio nuestro para atendernos. Por eso he bajado, para salvarlo del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de este país. Las promesas que Dios hace. Es Dios quien ve las angustias y las aflicciones. Las familias lloraban en la entrada de sus tiendas como parte de su queja, que era el resultado de la frustración. En esa realidad difícil y complicada están presentes Dios y Moisés. Y en la realidad que tú puedas estar viviendo en la mañana de hoy, es la misma experiencia, que está presente Dios y tú. Ese asunto de que en muchas ocasiones hay que estar en un tú a tú con Dios, que la cosa es entre Dios y yo, que tenemos que apagar las demás voces para escuchar la voz de Dios. Y si hay algo difícil para un líder, un papá, una madre encargada de familia, es tener que lidiar con las inconsistencias de los que están a su cargo. Y mira que somos inconsistentes. Mira que somos inconsistentes. Somos intermitentes. Esa es nuestra realidad. El salmista lo vivía, que a veces se sentía como bien cerca de Dios, pero a veces se sentía que Dios lo había abandonado. Y es porque por nuestras inconsistencias. Moisés tiene la gran responsabilidad de transmitir a Dios casi nada, toda esa frustración. Que en el momento en que vive nuestro país nos ha tocado a ti y a mí llevarle a Dios todas las frustraciones de la gente que anda por ahí. Frustradas porque habían puesto sus esperanzas en los bonos. Otros siguen poniendo las esperanzas en lo que nos van a dar, en los que nos van a rescatar, en los que nos van a salvar. Y mire, no me mezcle las cosas. No me mezcle la fe con la política roja, azul y verde. No lo mezcle. Vamos a salirnos de esa cajita que es bien pequeña. Lo que estoy diciendo es que todavía el mundo sigue poniendo las esperanzas en otras cosas. Y nosotros las seguimos poniendo en el Dios que ha sido fiel a tu vida y a mi vida, y que no nos mira por colores, ni por denominaciones. El pueblo frustrado, Moisés frustrado, ¿qué podía salir de ahí? Los estudiantes cuando se frustran en la universidad, el resultado del examen no era el que esperaban. Oye, las frustraciones, ¿cierto o me equivoco? Yo viví eso. ¿Qué puede pasar cuando la frustración se ha metido en la mente, en el corazón y en el espíritu de un hombre, de una mujer? O de un pueblo, ¿qué puede pasar?
nos hacemos menos, comenzamos a señalarnos, nos llenamos de pesimismo, pensamos que nuestra situación es única y es permanente. O sea, todo eso. Lo grandioso de este relato es que Moisés no es presentado como este súper motivador, palabrero, con elocuencia y con carisma, que logra una comunicación directa y rápida con Dios y con el pueblo. Qué bueno que el testimonio bíblico no nos presenta eso. Que no nos pone a Batman, ni a Superman, ni nada de eso. Nos presenta un ser humano de carne y hueso, con frustraciones, con quejas, siendo líder, estando al frente. Todo el pueblo viene a mí llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Porque mire que hay cargas que se hacen bien pesadas. ¿Y qué hizo Moisés con su disgusto? ¿Qué hizo? Entonces Moisés oró. ¿Orar es fácil? No. La gente que no conoce la oración como experiencia desde afuera dice, es que la iglesia siempre están orando. No, vamos a hacer otras cosas. Pues por ahí es que hay que empezar, por la oración. ¿O ese no es el modelo que nos da la Biblia? Si la iglesia no empieza las cosas por la oración, ¿por dónde va a empezar? Porque la oración es lo que nos mueve. La oración es lo que organiza el pensamiento. La oración es lo que organiza las emociones y los sentimientos. Y da la templanza y la firmeza. ¿Para qué? Para que entonces usted pueda ¿qué? Ejecutar de acuerdo a la voluntad de Dios. No nos tiramos por ahí a capela. No, ni al garete. Se empieza por la oración y a veces uno escucha en las emisoras de radio que la gente empieza a decirle, es que la iglesia así es, todo es orando. ¿Y que van a orar? Pues claro que vamos a orar, porque si dejamos de orar, no nos llamaremos iglesia, nos vamos a llamar otra cosa, pero no seremos iglesia. Se empieza por la oración. Por ahí es que se empieza. Ana oró y el Señor le concedió el tener hijos. Elías oró y apareció la nube que trajo la lluvia. Nehemías oró y el corazón de aquel rey se sensibilizó. Y la iglesia oró y Pedro fue liberado de la cárcel. Todo con la oración. Ante ese escenario llega la buena noticia. Dios da a conocer su gracia en medio de la queja y de la frustración. Esa es la buena noticia. Dios da a conocer su gracia en medio de la queja y de la frustración. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti. Oye, que Dios ha repartido ese espíritu sobre todos los que estamos aquí en la mañana de hoy. Que ninguno de nosotros llegó aquí con un capital de gracia, diciendo, pues voy al templo allí a repartir de la gracia que yo tengo. No. Todos llegamos aquí con la misma gracia. La gracia que Dios da. Y de esa gracia participamos todos. Y de esa gracia la vivimos todos. Y esa gracia la experimentamos todos. Y qué bueno que la iglesia no depende de lo que nosotros podamos lograr por nuestros propios esfuerzos. La iglesia siempre ha dependido de la gracia de Dios. Porque mira, hay una realidad. Si hubiese sido por nosotros solitos, hace rato lo hubiésemos esbaratado. Si la iglesia fuera un asunto de hacer las cosas nosotros solitos, hace rato la hubiésemos esbaratado. En cantito. Lo hubiésemos implosionado. Y usted dirá, ay pastor, pero ¿cómo? Sí. El día que uno olvida que la iglesia es un proyecto de la gracia de Dios, terminamos en eso. Pero el Señor bajó a ver la ciudad. ¿Recuerdan las veces que el Señor bajó? En Génesis 11:5. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. ¿Recuerdan la torre de Babel? Que aquello era un desmadre. Era un reguero.
porque aquellos querían ser igual que Dios, pues allí Dios bajó y detuvo eso. O sea, las veces que Dios baja, y no baja para quedarse con los brazos cruzados, no, Dios baja para enderezar las cosas y para ponerlas en su sitio. Y para que lo que esté torcido se enderece. Para eso es que Dios baja. Dios nunca va a bajar a cruzarse de brazos. El Señor descendió en la nube, ¿recuerdan? Y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él proclamó: el Señor Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y misericordia y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Éxodo 34. O sea, que cuando nuestro Dios baja con su gracia, con su misericordia, baja con su perdón. Dios bajó para darse a conocer. Hoy Dios ha bajado para relacionarse contigo. Hoy Dios ha bajado para llenar el vacío que hay en ti. El teólogo Dietrich Bonhoeffer decía: el ser humano tiene un vacío tan grande, pero tan grande, que es del tamaño de Dios. Por eso es que solamente Dios lo puede llenar. Los vacíos que hay en la vida, los vacíos que hay en el ser humano, son del tamaño de Dios. Y solo Dios los puede llenar. Solo Dios los puede llenar. Dios bajó para atenderlos. Dios bajó porque le era necesario. Porque le era necesario darse a conocer como el Dios que ama y que atiende las quejas, las inconsistencias, las frustraciones. Miren, aquel primer pueblo hebreo, aquellos primeros hombres y mujeres no tuvieron que hacer nada. Dios quiso bajar. Y a veces a nosotros nos da un trabajo hacer algo para la iglesia o para el Señor. Pero mire, o sea, la iniciativa siempre la ha tenido Dios. Porque la Biblia nos recuerda que ¿quién amó primero? ¿Nosotros a Dios o Dios a nosotros? Dios nos amó primero a nosotros. Por eso la iniciativa siempre la ha tenido Él. Y voy culminando con esto. Porque no nos podemos quedar en el Antiguo Testamento. La Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo es una iglesia ¿qué? Nuevo testamentaria. Y leemos la Biblia a través de ¿qué? De los lentes de Jesucristo. Hay otras iglesias que hacen otros énfasis y lo respetamos. Y se mantienen con David, se mantienen allá con Abraham. Eso lo respetamos y lo entendemos. Pero la iglesia de Discípulos de Cristo es una iglesia cristocéntrica. Que la Biblia toma significado y toma sentido cuando la leemos a través de ¿quién? Del ministerio y la vida de Jesús. Por eso ustedes la clase de hoy y todo eso. Así que tome nota de eso. Y culmino. Juan 6:38, ¿qué dice? Porque he descendido ¿de dónde? Del cielo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La voluntad de Dios cuál es? Tú y yo nos hemos preguntado en algún momento cuál es la voluntad de Dios. ¿Ah? ¿Te lo has preguntado? Todos nos hemos preguntado cuál es la voluntad de Dios. Y hay unas cosas de la voluntad de Dios que son muy específicas para tu vida. Pero la primera voluntad de Dios, lo dice Juan 6:38, la voluntad de Dios es que ninguno de los que Él me ha dado se pierda. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que todo lo que Dios ha puesto en las manos de Jesucristo no se pierda. ¿Qué dijo Jesús? Lo que Dios ha puesto en mis manos, nadie ¿qué? Nadie me lo quita, nadie. Nadie me lo quita. Lo que Dios ha puesto en las manos de Jesucristo, nadie se lo puede quitar. Que sí, que los hijos y las hijas en muchas ocasiones se nos van por otra vereda. Pero ¿dónde tú los pusiste? En las manos del Señor. Y pertenecen a Dios. Y son de Dios. Efesios 4 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. ¿Vieron? Lo de la queja ya como que está allá. Hay un solo Señor, una sola fe, hay un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. ¿Y qué quiere decir eso de que subió? Oye, que Jesucristo estaba arriba también, estaba cómodo allí. Y cuando Dios le dijo, mira, tú tienes que bajar, ¿qué hizo Jesucristo? Bajó.
bajó. No borró memoria, bajó. Y el que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Lo que decía Bonhoeffer, obviamente él lo sacó de la Biblia. Porque Jesucristo bajó ¿para qué? Para llenarlo todo. Todo lo que tú le permitas llenar. Porque si tú empiezas a negociar, no, Jesús, llena esto aquí, pero esto no, déjalo. Sí, Jesús, esto lo puedes llenar, pero esto no. Qué fácil exigirle a Dios y ponerle como que unos límites. No funciona así. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio. El asunto del Espíritu que estaba en todo. ¿Para la edificación de quién? Del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A estar unidos por la fe en el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta. La edad adulta es ¿qué? La madurez. Que ya no vamos a estar complaciendo los antojos del mundo, porque hay una madurez espiritual, mental y emocional que nos recuerda quiénes somos. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta. Y llega bien mediante la unión entre sí de todas las partes. Y cuando cada parte funciona bien, cuando la maquinaria está bien aceitadita por el Espíritu Santo de Dios, dice el texto de Efesios, todo va ¿qué? Creciendo y edificándose en amor. Y cuando decimos crecer, más que números y cantidad de cuántos podamos estar aquí, es que crecemos como iglesia, desde adentro hacia afuera. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Y vamos a entonar un cántico hermoso, sublime gracia. Y yo te invito en esta hora, ahí donde tú estás, cierra tus ojos, ciérralos. Cierra tus ojos. Yo te estoy pidiendo que lo hagas, pero por encima de mí está la voz del Señor que en esta hora habla tu vida y que requiere de ti que ubiques todo tu ser en respuesta a esta palabra que ha sido proclamada. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Habla con el Señor. Haz de este cántico una oración, una respuesta. Mantente ahí en silencio. Haz un esfuerzo en esta hora para que tu corazón, tu mente y tu espíritu, todo tu ser, puedan estar ubicados en este momento. Y que este momento de respuesta a la palabra del Señor se haga un momento que trascienda a la eternidad. Bendita es la gracia del Señor. Esa sublime gracia que se dio a conocer en Jesucristo. ¡Qué bueno que Dios envió a Jesucristo! ¡Aleluya! Bendito es tu nombre para siempre. Jesucristo es el rostro de Dios. Son las manos de Dios. Son los pies de Dios. Si queremos conocer más a Dios, es necesario tener una experiencia con Jesucristo. Cantemos al Señor. Y si tienes la necesidad de venir al altar, ven al altar. El altar siempre está abierto. Cantemos al Señor. Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Gracias, Señor. Oh, cuán precioso fue
ser cuando Él me transformó, me transformó, soy libre al fin, ya no hay cadenas más sobre mí, como la lluvia moja al caer, sublime gracia la que alcancé. Jesús me ha prometido el bien. Te invito a estar en pie. En Él Cantemos todos al Señor. puedo confiar. Canta con tu corazón, con tu mente, con tu espíritu. Agradecer mi escudo fiel en mi peregrinar, me transformó, soy libre al fin, ya no hay cadenas más sobre mí, como la lluvia moja al caer, sublime gracia la que alcancé. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Su amor que me salvó. Su amor que me salvó. Ahí donde tú estás, toma la mano del hermano y la hermana que está a tu lado. Y da gracias al Señor por ese hermano, por esa hermana. El Señor le dijo a Moisés, ese espíritu que te ha fortalecido, que te ha dirigido y que te ha ayudado, pondré ese mismo espíritu en todos aquellos que quieran servir, que quieran ayudarte con esa carga pesada. Ese hermano y hermana que está a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda, es quien te ayudará a ser iglesia, a ser pueblo de Dios. Alabado es el nombre del Señor. Bendito es tu nombre para siempre. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso en tu presencia. Gracias por todo lo que ha acontecido en la mañana de hoy. Gracias por la palabra que ha sido proclamada. Y porque sabemos que la misma ha tenido un efecto poderoso y transformador en nuestras vidas. Señor, ayúdanos en esta hora para que no seamos egoístas. Que esta palabra la podamos compartir con otros y con otras, que también tienen muchas quejas, muchas frustraciones. Pero que en esta hora, yo, Señor, soy un instrumento en tus manos para llevar esperanza. Gracias por Jesucristo.
Gracias por Jesucristo, quien descendió y bajó de los cielos para estar hoy aquí con nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia. En tus manos pongo esta iglesia, el liderato de esta iglesia, la junta de oficiales, el cuerpo de ancianos, cada ministerio, Señor. Gracias porque por muchos años tu Espíritu ha permanecido en este lugar. Y gracias, Señor, porque sabemos que tu fidelidad siempre han de estar con nosotros. Y queremos responderte a ti, Señor, con la misma fidelidad. Es por Cristo Jesús que hemos orado, con muchas acciones de gracias. Amén, Señor, y gracias. Pueden sentarse, Dios les bendiga mucho. Un abrazo en el Señor. Gloria.